al mismo tiempo estas policías estatales, pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Policías privadas O las también, privadas, porque esas también están creciendo y también están siendo penetradas. Pero se nos ha terminado el tiempo y regresamos con otro segmento más. Pues en este bloque vamos a tratar algo que puede parecer muy superficial o profundamente serio. Vamos a tratar a la familia Burrón, o más bien, ¿qué significó durante tantos años el trabajo de Gabriel Vargas, que murió no hace mucho, que debimos de haber tratado quizá en su momento, pero que no es nunca tarde? Aquí tenemos a un mexicano de clase media que tiene una sensibilidad, caramba, que no tienen el grueso de los políticos, lo que estábamos hablando en los segmentos anteriores, por ejemplo, la falta de sensibilidad ante lo que sucedió en Hermosillo. Aquí este personaje tenía mucha sensibilidad, creó una familia de un barrio popular con una contradicción tan obvia, pero tan importante para explicarnos lo que somos. La familia tiene de un lado al jefe, al señor Burrón, como un prototipo de la ética clase mediera, pero no es de clase media, ese es su problema. Es muy pobre, o bueno, no de los más pobres. Y tiene una esposa que viene de en algún punto, estuvo en las clases altas, ha descendido y es una inconforme total. Le importa un pepino las normas y trata de sobrevivir y proteger a su familia de mil maneras, inventando mil tranzas. Casi siempre le salen mal, pero en esa tensión retrató, creo que de manera espléndida, el México de los 1950, 60, 70, probablemente las últimas etapas ya no. Entonces, la cultura mexicana, la cultura política y la cultura en general, le debe a don Gabriel Vargas un homenaje. El homenaje ya se ha propuesto, que un callejón de la Ciudad de México se llame Callejón del Cuajo. Y alguien, el Fisgón, un caricaturista que está a cargo del Museo del Estanquillo en el centro de la Ciudad de México, ha propuesto introducir a la familia Burrón en los libros de texto. Una cosa pequeñita para que quede marcada una forma de vernos y de educarnos con nuestros propios defectos y virtudes. Pues creo que para seguir interpretando esa historieta que formó parte de nuestra educación informal, al menos de nuestra generación, ustedes son jóvenes. Eso es. Pero habría dos aspectos más bien importantes en aquellos años, porque cuesta trabajo imaginarse lo represiva que era la sociedad y la política en los años 50 y 70. Se prohibía ser pobres o hablar de la pobreza, y cuando Arnaldo Orfil autoriza que se publique en México Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis, que explica cómo vivían precisamente los Burrón, porque es en los barrios bajos de la Ciudad de México donde viven los Sánchez. Pues Díaz Ordaz los corre a Orfila y simplemente, que es demandado, por cierto, por la Sociedad Mexicana de Demografía y Estadística. En ese sentido, era un brote de inconformidad parecido al de Ríos, al de los caricaturistas de aquellos años, que además, en su caso, creo que el aspecto más importante está en la reivindicación de la igualdad de géneros, que es un aspecto que generalmente no se toma en cuenta porque el feminismo en México aparece hasta los 70s, formalmente, las primeras organizaciones. Pero en ese cuento yo recuerdo muy bien cómo me llamaba la atención el carácter tan fuerte de la mujer, porque en Jalisco, donde nací y crecí, pues se nos educaba como machos, y a las mujeres había que tenerlas en un lugar apartado y no se metían en los asuntos de hombres. Y Borola le entraba a todo y opinaba de todo, y don Regino Burrón, que era un peluquero, pues era un buenazo y aceptaba que su esposa interviniera y opinara en igualdad de circunstancias. Por tanto, espero que mis amigas feministas
no se sientan ofendidas cuando digo que habría que reivindicar el feminismo de la familia Burrón. Bueno, es que sí es cierto lo que dice Lorenzo, y sí es cierto, sí, que pintaba a la sociedad mexicana, yo diría pinta a la sociedad mexicana. No, tú te quedaste en los 70s, yo creo que, pues para desgracia de muchas de las cosas que se dibujaban en esos cómics que comprábamos en la esquina de la casa, sigue siendo una realidad tremendamente vigente, toda esta parte de las tranzas que dices, e incluso esa igualdad de género de la que habla Sergio, pues en cuántas familias no hay borolas. Yo creo que en muchas familias mexicanas hay borolas, aun cuando cueste trabajo reconocerla. Pero hay otra igualdad de género, ¿sí? Que es los diferentes géneros que utilizamos las personas. Nosotros somos aquí unos analistas políticos, pues aquí serios, todos vestidos de negro, pero lo mismo los caricaturistas, que los cuentistas, que los guionistas, ¿sí? Los que se dedican a hacer películas, son los mejores, muchas veces, los mejores fotógrafos de nuestra realidad, fotógrafos y camarógrafos, porque no nada más te dan una fotografía estática. Y muchas veces lo digo, y no lo digo en son de broma, Calderón, el caricaturista imprescindible de Reforma todos los domingos, parece un analista político pues muy serio en este país, ¿no? Domingo con domingo nos va retratando cuáles son las impunidades en este país, cuál es la falta de responsabilidad política y así. Entonces, me gustó que sacaras ese tema porque verdaderamente a través de estas cuestiones aprendemos del pensamiento y la cultura mexicana y le debemos a personajes como Vargas ese conocimiento tan a fondo, ¿sí? De lo que es el ser mexicano, ¿no? Como diría Andrés Molina Enríquez, para irnos a la otra parte seria. Sí, yo creo que el cartón político y la historieta política tienen la facultad de poder comunicar pues, análisis, críticas, circunstancias que se viven a nivel social y político de manera pues, muy sencilla, con el humor de cada uno de los moneros o de los escritores de historietas, que pueden llegar a mucho más público. O sea, sí son instrumentos de divulgación, sí son instrumentos incluso de politización, por supuesto, ¿no? Con, digamos, retratando algunos de los problemas y presentándolos de esa otra manera. Pero volviendo, sí es cierto que muchas de las cosas retratadas por los Burrón o por muchas de las historietas de esa época que tienen un sentido social o político, ¿no? Lo de Ríos que ya señalaban, los super machos. Algunas cosas siguen y otras han cambiado también, algunas perspectivas sociales, algunos valores que han ido moviéndose, no necesariamente en todos los sectores sociales, pero sí en algunos. Pero ubicándonos de nuevo en esas épocas, los 50, los 70, este tipo de caricatura social, política mexicana, contrastaba y daba el otro ángulo de lo que era muy común también en esos años, que eran que los periódicos los domingos ponían las historietas norteamericanas, básicamente. Unas historietas, bueno, que podían ser muy divertidas, pero que tenían poco o nada que ver con la realidad mexicana, reflejaban muchísimo en todo caso, pues quizá preocupaciones, formas de vida también de la clase media de los norteamericanos. Si acaso de esas historietas lo que más hubiera parecido a nuestra realidad eran las de Mafalda, ¿no? Y con un fuerte contenido político también, y que también aparecieron en esas tiras de los periódicos, pero iban de manera paralela estas otras historietas mexicanas, muy politizadas, muy críticas, como los Burrón. Bueno, estaba Chano, ¿no? Que también reflejaba una cantidad de problemitas que parecía que como que estuvieran así muy localizados, pero que reflejaban mucho de lo que era el México de esas décadas. Ríos se